noches, bienvenidos a la mesa de entrevista de Matices. Saúl, buenas noches. Hola, Karen. Tenemos algunos elementos que comentar como antecedentes al tema que esta noche vamos a desarrollar. Debemos tener en cuenta que los graves casos de corrupción en la administración pública salvadoreña han convertido cada vez más en una demanda recurrente y urgente que se diseñen mecanismos de control y persecución contra la corrupción. Estas demandas están acompañadas también de un cuestionamiento a la capacidad de las instituciones de nuestro Estado para hacer frente por sí solas a estos casos. El presidente Nayib Bukele, que desde su campaña prometió perseguir la corrupción, anunció la semana pasada, Karen, la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad, como él la denominó vía Twitter, CICIES, antes que finalicen sus primeros 100 días en el gobierno. Las dudas más importantes sobre su propuesta giran en torno a los mecanismos con los cuales será implementada, es decir, qué modelo va a seguir. Y la sociedad civil organizada ya se ha pronunciado sobre el tema y justamente para exponer sus puntos de vista, hoy nos acompaña en nuestra mesa José Miguel Arévalo. José Miguel es presidente del Centro de Estudios Jurídicos. Bienvenido. Gracias, Karen y Saúl, por la oportunidad de estar acá como Centro de Estudios Jurídicos. Encantado de discutir estos temas con ustedes. Es genial, José Miguel. Queremos analizar contigo como presidente de esta institución su análisis jurídico sobre esos temas que hemos planteado en la introducción. Principalmente esta promesa que hace el presidente Bukele, que dice en su día 74 que antes que terminen sus primeros 100 días habrá una Comisión Internacional contra la Impunidad. ¿Ustedes en el análisis jurídico identifican que están las condiciones para que en menos de 30 días pueda plantearse el lanzamiento de una comisión de esas características? Bueno, es una excelente pregunta y yo empezaría preguntándome qué es lo que se está proponiendo, ¿verdad? Porque hoy por hoy no sabemos qué es lo que se está proponiendo. Y para saber contestar tu pregunta, tendríamos primero que saberlo. Pero según lo que se nos ha dado a entender, porque el mismo nombre CICIES parece ser una adopción de la CICIG de Guatemala. Se sabe que Telma Aldana, que fue la fiscal especial, ha estado también en el país, se ha informado que asesorando al presidente Bukele. Entonces todo nos inclinaría a pensar que se va a hacer un modelo similar al guatemalteco con la CICIG. Si partimos de esa, que es una hipótesis, ¿verdad? Porque, como repito, no tenemos un documento y una propuesta formal que podamos criticar, si partimos de esa hipótesis de que se va a replicar el modelo de Guatemala, estamos hablando que tenemos 25 días aproximadamente para tener en el país un ente internacional de este tipo. Y para ello veamos entonces cuáles tendrían que ser los pasos. En Guatemala, la CICIG se creó a través de un acuerdo que se firmó entre el gobierno y la Organización de Naciones Unidas. Este acuerdo pasó por un control previo de constitucionalidad en la Corte de Guatemala y luego pasó al Congreso para ser ratificado. En El Salvador no existe el control previo de constitucionalidad. Tú puedes acudir a la Sala de lo Constitucional hasta luego de que un acto o un decreto ha sido aprobado. No puedes ir a consultarle de antemano, sino que es un control posterior. Entonces, digamos que resumimos un poco el trámite. Entonces, habría un acuerdo entre el gobierno, en este caso salvadoreño, y un organismo internacional que se ha dicho podría ser la ONU, podría ser la OEA. Ahí también hay dudas de cuál de los dos va a terminar siendo el que brinde su apoyo. Y este acuerdo tendría que pasar a ratificación de la Asamblea Legislativa. Entonces yo creo que decir que en 25 días tú vas a lograr concretar esto es sumamente imposible. Ahora, José Miguel, ¿tenemos información, ustedes como organización de la sociedad civil especializada además en el seguimiento académico de temas jurídicos, ¿ustedes tienen información sobre posibles acercamientos, por ejemplo, entre el gobierno y alguna organización internacional como la ONU o la OEA, precisamente que avancen en este sentido, en crear lo antes posible un mecanismo tipo CICIES? Bueno, la única información que nosotros tenemos es la misma que ha tenido toda la población, ¿verdad? La que ha sido compartida por los medios de comunicación, principalmente de acercamientos entre el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, con ONU y con la OEA. También se habló de que tuvo una reunión con gente de USAID en el país para hablar sobre el mismo tema. Entonces, ahorita es el gobierno el que nos tiene que decir realmente, bueno, miren, esta es la propuesta y nosotros poder proceder a hacer ya un análisis jurídico, que es lo que nos corresponde como Centro de Estudios Jurídicos, para aportar nuestra opinión al respecto. Pero hoy por hoy no hay un documento.
José Miguel, tú has declarado en otros medios, de alguna manera, el respaldo, el beneplácito que tiene el Centro de Estudios Jurídicos con la creación de una CICIES, porque vendría de alguna manera a unar esfuerzos para el combate a la corrupción. Lo que se han advertido ustedes es que esta institución tiene que respetar las atribuciones constitucionales que se le otorgan a la Fiscalía General de la República. Y vemos mucho hincapié en señalar el hecho de que se tiene que respetar lo que la Constitución señala respecto a las atribuciones de la Fiscalía. ¿Por qué la insistencia? Es decir, ¿cuál es la amenaza que ustedes advierten con la creación de una CICIES para la Fiscalía? Bueno, lo que nosotros hemos señalado, y esta tal vez es una opinión muy personal, no necesariamente la del Centro de Estudios Jurídicos, pero yo creo que nadie en su sensatez puede oponerse a la creación de una CICIES de entrada, ¿verdad? Nadie en su sensatez puede hacerlo. De igual forma, nadie en su sensatez puede brindar su respaldo a algo que no conoce. Y hoy por hoy no conocemos en qué consiste la propuesta de la CICIES. Entonces lo que nosotros hemos dicho, hoy sí como Centro de Estudios Jurídicos, es que nosotros no nos oponemos a ningún mecanismo, a ninguna opción que venga a fortalecer el combate a la corrupción y los niveles de impunidad que han imperado en El Salvador históricamente. En ese sentido, la CICIES podría y podría no ser una solución. Nosotros no lo descartamos. Pero ¿qué es lo que debe cumplir? Como tú bien mencionabas, el primer requisito y el más importante es que respete el marco constitucional. El Centro de Estudios Jurídicos no puede apoyar una opción que no respete el marco constitucional salvadoreño, incluyendo, por supuesto, las atribuciones que hoy por hoy, según la Constitución, le corresponden a la Fiscalía General de la República, que es básicamente el monopolio de la investigación penal, ¿verdad? Además, hemos dicho que de crearse un organismo de este tipo tiene que ser totalmente independiente de todos los órganos del Estado, pero principalmente del órgano ejecutivo, porque es quien la está promoviendo. Entonces esperaríamos que no sea una oficina adscrita al órgano ejecutivo. Es decir, ustedes saben la experiencia que tuvimos aquí en El Salvador con Transparencia Activa. No esperamos que resurja Transparencia Activa con el nombre de CICIES. Esperamos realmente algo que sea independiente para que pueda ser objetivo en su investigación. Sí, me gustaría que nos expliques muy brevemente, porque dices se debe respetar la atribución de la persecución penal del delito que realiza la Fiscalía, pero digamos, de manera práctica, ¿qué tipo de inconvenientes podrían surgir con la creación de la CICIES? Porque eso no queda claro. Es decir, sabemos de que hay que cumplir la Constitución, pero ya en lo operativo, ¿por qué esto podría perjudicar o ser un obstáculo? Ok. En lo operativo, lo que nosotros estamos diciendo a la inversa es que la CICIES lo que podría hacer es colaborar con la Fiscalía en la investigación. Puede remitir pruebas, puede ser querellante, lo que veíamos, por ejemplo, en el caso guatemalteco. El ser querellante significa que tú acompañas el proceso penal y puedes presentar pruebas, alegatos. Entonces, lo que tú vienes a hacer es una labor de complementariedad con la Fiscalía General de la República, pero no puede venir a sustituir el rol de la Fiscalía General de la República, porque es la entidad encargada de esto. Entonces, siempre y cuando venga a hacer una función de complementar y no sustituir o eliminar, pues nosotros no le veríamos ningún problema. Ahora, hablemos de los riesgos, porque ya estabas, por ejemplo, haciendo una comparación, José Miguel, entre la función que ocupaba Transparencia Activa en los anteriores gobiernos del FMLN, y decías, bueno, sería un riesgo que se comporte este mecanismo que ha anunciado el presidente Bukele, similar a cómo se comportaba Transparencia Activa. Profundicemos en esto. ¿Cuáles son los riesgos específicos que ves? Ok. El riesgo es que se cree un satélite, ¿verdad? Un apéndice del órgano ejecutivo que únicamente busque casos por conveniencia política. Se haga del ojo pacho con ciertos casos y otros casos los quiere investigar. Lo que nosotros necesitamos es algo que sea totalmente independiente para que investigue la corrupción donde la haya. ¿Eso qué significa? Que si son casos de políticos de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, no importa. El tema es que se combata la corrupción esté en donde esté y que así los niveles de impunidad en El Salvador puedan cambiar. Es decir, un mecanismo simplemente investigador y difusor, es lo que estás diciendo, no sería suficiente ni no daría la suficiente garantía de independencia. Exactamente, porque es un organismo que va a estar acompañando, como decíamos, a la Fiscalía en la persecución del delito. O sea, no es únicamente dar a conocer, sino es acompañar en la persecución del delito. Entonces, es un rol muy importante que tiene que estar bien delimitado, ¿verdad?, en su mandato, que tiene que estar bien explicado cuáles son sus atribuciones, cómo va a apoyar,
porque incluso con el tema de la CICIG en Guatemala se pueden hablar muchísimas cosas positivas de la CICIG, pero también se sabe que tuvo algunos excesos. Hablemos concretamente del rol que podría cumplir una Comisión Internacional contra la Impunidad en estos momentos en El Salvador. La pregunta es si el Centro de Estudios Jurídicos ha hecho un diagnóstico de fortalezas y debilidades que tiene la Fiscalía y aquellas áreas en las que puntualmente podría una CICIG contribuir en la persecución de delito, específicamente en casos de corrupción. ¿Hay como ya identificado sobre este punto aquí a la Fiscalía le falta un respaldo para hablar concretamente qué requerimos de la CICIG? Yo creo que sí, y lo hemos hecho no un diagnóstico tal vez a nivel únicamente de la Fiscalía, sino de todo el sistema que debería de ser el sistema anticorrupción en El Salvador. O sea, tú aquí estás hablando de la Fiscalía General de la República, de la Corte de Cuentas de la República, del Tribunal de Ética Gubernamental, de la Sección de Probidad, de la Corte Suprema de Justicia en sí. Entonces son entidades que están llamadas a prevenir, detectar y combatir la corrupción, y en todas las que acabamos de mencionar podríamos hablar muchísimo acerca de los vacíos y de las fallas que han tenido en el sistema. Pero puntualmente, ¿dónde ves las CICIGs? O sea, digamos, apoyando a la Fiscalía. Las CICIGs apoyando en la investigación de delitos de corrupción y en la aportación de pruebas. Ahí es donde nosotros veríamos un rol importante de un ente como la CICIG, porque sabemos que los recursos de la Fiscalía son limitados, que los casos son muchísimos y que en ese caso el investigar, el poner en el ojo del huracán, como decimos en buen salvadoreño, casos que han estado tal vez dormidos, vendrían a abonar, yo lo llamo a oxigenar el sistema nacional. ¿Meterse a la unidad de investigación financiera de la Fiscalía, por ejemplo, es algo que debería de ser la CICIG? Bueno, la unidad de investigación financiera, tú debes saber que es un ente importantísimo de la Fiscalía General de la República, que está regulado y que se siguen políticas internacionales. Yo creo que no podría llegar a ese nivel, ¿verdad? Yo creo que no podría llegar a ese nivel. El grupo Egmont, que es el que establece todos los lineamientos sobre la labor que se desarrolla ahí, y es una labor muy confidencial en muchos de sus aspectos. Ahora, José Miguel, ¿por qué, por ejemplo, si seguimos estos parámetros internacionales y se ha trabajado en fortalecer estas unidades dentro de la Fiscalía, por qué persiste esa sensación y además esa realidad de incapacidad institucional para perseguir la corrupción? Sí, bueno, yo creo que tú lo mencionabas al principio, tenemos las instituciones y tenemos la capacidad. Yo creo que en El Salvador... Y los marcos regulatorios. Y los marcos regulatorios, exactamente. Entonces, a veces es un tema de que no hay leyes o no hay buenas leyes, y otras veces es un tema de falta de voluntad. Yo creo que en El Salvador tenemos una mezcla de ambas, ¿verdad? Porque sí tenemos los marcos legales, tenemos los marcos constitucionales, pero a veces falta mucho la voluntad. Y a veces, incluso con marcos que no están al día, que están un tanto obsoletos, vemos resultados positivos. Me refiero concretamente al tema de probidad. Tenemos una ley sobre enriquecimiento ilícito totalmente obsoleta, que ya tiene casi 60 años. Tú sabes que la multa por no presentar tu declaración patrimonial empieza en 100 colones. Entonces el incentivo ahí es para un corrupto es a no presentar su declaración y pagar 100 colones si es que se le impone la multa. Sin embargo, con esta ley tan obsoleta, hemos visto lo que en los últimos años se ha logrado gracias a una voluntad que empezó gracias a ciertos fallos de la Sala de lo Constitucional y la presión de la sociedad salvadoreña en un rol de auditoría ciudadana, que se empezaron a solicitar por medio de acceso a la información las declaraciones patrimoniales. Luego se empezaron a pedir las auditorías, cosa que jamás había realizado la Corte y que le obligó a la Corte a realizar esas auditorías que terminaron en 3 juicios civiles contra expresidentes de la República. Quiero entonces detenerme en esto que decías, falta de voluntad. Si identificas ahí el eslabón más débil en el trabajo de la Fiscalía para perseguir la corrupción, ¿en qué medidas específicas puede aliviar ese déficit una Comisión Internacional contra la Impunidad? Bueno, el tema de la falta de voluntad muchas veces va acompañado por un adormecimiento de casos de impunidad, ¿verdad? Ahí es donde yo decía que el tema de que haya una CICIG que levante temas que han estado ocultos, podría ser incluso esa presión que se genera ya para que la institucionalidad que ha estado un poco dormida empiece realmente a trabajar, empiece a funcionar, porque al final, otra cosa que siempre hemos mencionado, tiene que estar delimitada la temporalidad. No podemos traerla como una entidad permanente. Pero entonces, ¿qué necesitamos? ¿Más investigadores? Más recursos, más investigadores. Más recursos económicos o recursos técnicos. Económicos, técnicos, de todo tipo. Por eso también preguntamos,
¿cuánto va a costar la CCS? ¿Quién lo va a pagar? Y se ha hecho un análisis económico sobre la posibilidad de que invertir en algo como esto sea mejor o vaya a dar un mejor resultado que invertir esa misma cantidad de recursos en la Fiscalía General de la República. Perfecto. Vamos a dejar con esa declaración la primera pausa de esta entrevista. Enseguida regresamos con más matices. Continuamos en Matices. Esta noche, Karen, conversamos con José Miguel Arévalo, presidente del Centro de Estudios Jurídicos de El Salvador. Hablamos, José Miguel, sobre el anuncio del presidente de la República, Nayib Bukele, sobre la creación o el lanzamiento de unas CICIES antes de sus 100 días de gobierno. Tú decías antes de ir a la pausa, es importante saber si será más efectivo invertir en la creación de una institucionalidad externa a la existente, o si mejor esos recursos se pasan a la Fiscalía para fortalecerla. Esta discusión también me lleva a qué tipo de modelo es el que nos conviene implementar, porque de alguna manera también está en discusión, bueno, ¿será más una CICIG al estilo Naciones Unidas o una MASI al estilo Honduras, ¿no? Donde también hay un enfoque en cuanto a el esfuerzo externo o el fortalecimiento de las instituciones nacionales? Bajo esta perspectiva, ¿cuál es la lectura que hacen ustedes recomendativa al gobierno? Nuestra recomendación es que de instaurarse en El Salvador una CCS, esta sea para un periodo temporal fijo y determinado. ¿Hay un periodo ideal de que debería funcionar? Yo creo que es muy difícil hablar sobre un periodo ideal, pero lo ideal realmente es que se vea un fortalecimiento de la institucionalidad local, para que esto vaya aparejado o acompañado de un fortalecimiento de la Fiscalía General de la República, de todas las instituciones que hemos mencionado. ¿Cómo se mide eso en el tiempo? Digo, porque si no podemos precisar la temporalidad de la institucionalidad, sí que podríamos ir evaluando periódicamente si ha funcionado o no. ¿Cómo se mide eso? Bueno, si nos limitamos al tema de la corrupción, que es para lo que entendemos que sería creada, ¿verdad? Tú puedes ver la cantidad de casos que se están investigando. Esa es una forma de medición. Tú puedes ver la cantidad de estos casos que están siendo investigados en los que se ha presentado un requerimiento ante un juez, es decir, cuántos casos se han judicializado. Tú puedes medir la cantidad de condenas también que se han obtenido gracias a través del sistema judicial, por supuesto, gracias al trabajo de la Fiscalía General de la República. Tú puedes ver montos recuperados. Cuánto dinero ha vuelto a las arcas del Estado a través de estos procesos penales o de extinción de dominio en casos de corrupción. Es decir, tienes una serie de variables que tú puedes ir midiendo para ver si realmente ha habido un avance, la cantidad de fiscales que hay en la Fiscalía General de la República, el presupuesto con el que cuenta la Fiscalía General de la República, herramientas tecnológicas. Tú sabes que aquí ni siquiera tenemos un banco de sangre que te permiten ciertos delitos identificar al delincuente con tomar una huella digital. Entonces, la cantidad de herramientas que se adquieran, en los equipos con los que cuenta la Fiscalía, la Policía, para poder llevar estos casos a feliz término y que haya una condena contra los responsables y una restitución al Estado. Quiero entender que la discusión no es OEA u ONU, sino que simplemente son características que debe tener, temporalidad, que sea medible. Al final, sea OEA o ONU, pues estamos al pendiente que se nos confirme, como tú mencionabas. En Guatemala es la ONU, en Honduras es la OEA, ambos son organismos internacionales respetables y nosotros creemos que el apoyo de cualquiera de los dos podría brindar ciertas garantías a la creación de un ente como este que nosotros veríamos positivo. José Miguel, hace unos minutos en esta mesa estábamos hablando del combate o la persecución al enriquecimiento ilícito y estábamos hablando del marco legal que calificabas de obsoleto. Y específicamente uno de los componentes de ese marco legal que tenemos es que las multas son tan bajas que lejos de disuadir presentan, claro, se vuelven risibles. Ahora, el diputado Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa, ha presentado ya una propuesta donde se establecerían multas de $5,000 para quienes no presenten su declaración de patrimonio en los tiempos requeridos. ¿Cuál es tu opinión sobre esa propuesta? Bueno, nosotros ya tenemos una opinión como Centro de Estudios Jurídicos que la hemos emitido en conjunto con el equipo gestor de la Ley de Probidad, del cual con mucho orgullo formamos parte. Nosotros venimos señalando desde el 2014, 2015, impulsando la Ley de Probidad
Si ustedes recuerdan, bueno, su servidor tuvo la oportunidad de estar en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales explicándole a los diputados en lo que consistía la propuesta del equipo gestor y señalábamos que la omisión del juicio civil era un tema inconstitucional y que no podía aprobarse una ley de probidad que no contemple el juicio civil, que es lo que ordena la Constitución. Finalmente la ley se aprobó sin el juicio civil. Como equipo gestor presentamos una demanda, otros abogados también lo hicieron y finalmente la sala expulsó esta ley. Por lo que ahora tenemos la misma ley obsoleta, viejita, con la que se ha estado trabajando, y la Corte Suprema de Justicia ya está trabajando en un nuevo borrador, porque la sala determinó que la nueva ley de probidad tiene que ser a iniciativa de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, en esta coyuntura sucedió lo que tú mencionaste. El presidente de la Asamblea, ante las noticias de algunos medios de que muchos de los funcionarios actuales y de los salientes no han presentado su declaración de probidad dentro del plazo que dice la Constitución y la ley, que son 60 días después de la toma o del cese, el doctor Quijano presentó una propuesta para elevar esas multas, que como decíamos son de 100 colones, empiezan en 100 colones, ¿verdad? Actualmente. Nosotros consideramos que lo que se necesita, como siempre lo hemos manifestado, es una nueva ley de probidad, que de forma integral venga a actualizar todo el marco jurídico. Todo lo que no sea esto podrá considerarse un parche, para bien o para mal, pero no termina de ser un parche a una solución que requiere un nuevo marco normativo. Sin perjuicio de ello, y dadas las condiciones actuales, sabemos que la Corte sigue trabajando en su proyecto de ley, que este no va a ser presentado en el periodo inmediato a la Asamblea para su discusión, veríamos con buenos ojos que se refuercen estos temas como las multas a través de este tipo de reformas que no dejamos de denominar reformas parche. Es decir, es positivo de alguna manera la iniciativa del presidente de la Asamblea Legislativa, pero no termina de resolver de fondo el tema. Y no es la solución, exacto. Ahora, tú mencionaste lo del tema de la propuesta que hace la Corte Suprema de Justicia sobre una nueva ley de probidad, sí, tal como se lo indicó la Sala de lo Constitucional a la Corte. Sí. Sin embargo, también has mencionado tú que esta nueva propuesta también pretende eliminar un juicio civil por enriquecimiento ilícito. Correcto. Nos gustaría saber con qué información cuenta el Centro de Estudios Jurídicos, tú, en tu calidad personal, sobre cómo avanza la propuesta que hace la Corte. La Corte Suprema de Justicia nos compartió el borrador para que como Centro de Estudios Jurídicos hiciéramos observaciones al mismo y nos llevamos esa gran sorpresa, ¿verdad? Al revisar el borrador de que se está eliminando el juicio civil y se está remitiendo al proceso de extinción de dominio. Luego tuvimos una reunión con el presidente de la Corte, magistrados, procuradora, representantes de la Fiscalía, y llegamos como miembros del Centro de Estudios Jurídicos y también representantes del equipo gestor, y advertimos que la principal preocupación que nosotros vemos en ese proyecto, que hasta esa fecha al menos se mantenía, era que se estaba eliminando el juicio civil. ¿Y por qué? Es decir, me gustaría entender por qué les preocupa y por qué un juicio civil no debería de ser excluyente de un proceso de extinción de dominio. No debe ser excluyente. Ajá, ¿por qué no debe ser? No debe ser excluyente. Deben complementarse. Pero lo que tú no puedes hacer es, si la Constitución te regula en el artículo 240 un juicio por enriquecimiento sin justa causa, que el mismo constituyente, cuando tú lees las discusiones del constituyente cuando estaban reformando la Constitución, dice que quede para la historia que el juicio que se regula en el artículo 240 es un juicio civil distinto del proceso penal. Y así lo ha confirmado la Sala de lo Constitucional en sus sentencias, que lo que se regula en el artículo 240 es un juicio civil. Entonces tú en El Salvador, hoy por hoy, tienes 3 vías abiertas frontales contra la corrupción. ¿Cuáles son estas? La vía penal, ¿verdad?, que te conlleva a que una persona que ha cometido un delito vaya a la cárcel y también puede restituir si hay una acción ahí civil. Tenés el proceso de extinción de dominio, que es autónomo a un proceso penal y autónomo a un proceso civil, y tienes el juicio civil por enriquecimiento sin justa causa del artículo 240. ¿Y por qué es tan importante? Más allá, me queda claro que en la intención de los constituyentes el juicio civil tenía un rol clave, pero sí. ¿Por qué es importante? Es importante porque tú tienes 3 puertas abiertas y quieres cerrar una, contra lo que establece la Constitución y contra lo que establece la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional. Entonces tú no puedes eliminar algo que está en la Constitución a través de una norma secundaria.
todas las leyes, que son normas secundarias, tienen que regirse y respetar la Constitución. Queremos entender algo. Al eliminar el juicio civil, lo que estaría pasando es que se hace menos severo el combate. ¿Es esa la...? Totalmente. Prácticamente anulas el propósito de la sección de probidad. Porque entonces, ¿de qué sirve tener una sección de probidad que esté recibiendo declaraciones patrimoniales si al final de todo este ejercicio no va a poder remitir un informe a Corte Plena para que Corte Plena lo discuta y determine si existe una presunción de enriquecimiento, como dice la Constitución, lo remita a una Cámara de lo Civil para que inicie el juicio civil por extinción por enriquecimiento ilícito? Estarías eliminando absolutamente todo ese procedimiento y entonces estarías creando casi que una oficina de la Fiscalía General en la Corte Suprema de Justicia, porque al final lo único que haría la sección de probidad es remitir a Corte Plena para que Corte Plena decida si informa o no, o si da un aviso o no a la Fiscalía. Pero entonces es como una oficina de apoyo a la Fiscalía y no es esa la forma en la que está contemplada en la Constitución. ¿Hay un plazo en que la Corte tiene que presentar la propuesta de ley de probidad? Bueno, están trabajando en ella, no hay un plazo para que la presenten, al menos no que yo lo recuerde. Tendría que revisar la sentencia de la sala. La sala podría hacer un seguimiento de su sentencia también. Y lo hace perfectamente. Perfectamente lo puede hacer. La sala no solo emite una sentencia, sino que luego ella da seguimiento a esa sentencia y puede emitir nuevos dictámenes dependiendo de lo que se vaya a presentar. Y eso es lo que nosotros estamos señalando. Si la propuesta de ley va a emanar de la Corte Suprema de Justicia, lo menos que puedes esperar es no solo que cumpla con el marco constitucional, sino que con sentencias que han emanado de sus entrañas, de la Sala de lo Constitucional, que dicen el juicio civil es un juicio totalmente distinto al proceso de extinción de dominio. El tiempo se nos está acabando, nos quedan 2 minutos, pero queremos saber tu opinión también sobre esto. La semana pasada en esta misma mesa de entrevista el presidente de la Asamblea, Norman Quijano, se pronunciaba sobre la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Nosotros específicamente le cuestionábamos los vínculos de los magistrados con los partidos políticos. ¿Ustedes han pensado en presentar una demanda de inconstitucionalidad contra estos nombramientos? Nosotros lo que hemos hecho es manifestado de que hay claros indicios de inconstitucionalidad, tanto en las propuestas que salieron de la Corte Suprema de Justicia como en las propuestas que salieron en la Asamblea Legislativa. Es decir, los candidatos que fueron propuestos por ambos órganos no cumplían, algunos de ellos, con los parámetros constitucionales y los parámetros que fija la sala en su sentencia. Por vínculos partidarios. Ya, y en virtud de estos indicios, ¿el Centro de Estudios Jurídicos está planeando presentar una demanda de inconstitucionalidad por los nombramientos, por la elección? No es un tema que hayamos discutido al interior de la Junta Directiva. Sin embargo, sabemos que ya se han presentado demandas, ¿verdad?, que ya están en trámite, tanto contra la elección de la Asamblea Legislativa como el acuerdo que tomó la Corte en pleno cuando remitió estos candidatos a la Asamblea. Ahora, ¿no contribuiría, dada el peso que tiene el Centro de Estudios Jurídicos y su propuesta de mejorar la institucionalidad y el respeto a la jurisprudencia de la Sala, apoyar con una demanda de inconstitucionalidad? Mira, no siempre lo hacemos. De hecho, creo que lo hemos hecho en 2 ocasiones, que fue con la ley de probidad y recientemente, bueno, hace ya tal vez un año con un tema de la Corte de Cuentas. Eso no significa que no hayamos respaldado abiertamente a través de comunicados y a través de nuestras posturas las demandas que han sido presentadas y hemos hecho un llamado a que la sala debe admitir las demandas y debe fallar conforme a la jurisprudencia que ha sido señalada ya. No necesariamente acompañamos con la presentación de la demanda, pero sí acompañamos en fondo y en criterio la presentación de las mismas y el llamado es a que se resuelva conforme. Perfecto. Queremos agradecerte, José Miguel, por habernos acompañado en nuestra mesa de entrevista y, por supuesto, gracias a todos los que nos acompañan en este espacio. Nosotros cerramos aquí junto a Saúl esta entrevista con José Miguel Arévalo, presidente del Centro de Estudios Jurídicos. Muchas gracias, Karen. Un gusto estar aquí con ustedes y cuenten con nosotros siempre que así lo deseen. Excelente. Nosotros hacemos una pausa, Karen. Enseguida continuamos con más de Focus.